¿Qué tal? Buenos días. Pues un placer dar la bienvenida a todos los asistentes a esta nueva jornada seminario que organizamos en COFAS España sobre el turismo y el reto demográfico que tiene este país, ¿no? Al final hay dos apuntes que creo que para poner un poco en contexto de lo que estamos hablando. El sector turístico español pues, ha pasado en el 2023, ha cerrado un año récord, siendo el 12,8% del PIB español, y se espera para el 2024 todavía mejores cifras, ¿no? Hasta los 200.000 millones de euros. Vamos a comentar este tema y vamos a hablar un poco del reto también demográfico que tiene España, en el cual hemos pasado de 1960, en la que la población mayor de 65 años era un 8,2%, a el 2020, en el que ha alcanzado el 22,9%. Para mí es un placer tener como ponentes a Marcos Carias, que es al final el doctor Marcos Carias, economista para el sur de Europa de COFACE, y a Laurín Pividal, economista de COFACE y experta en España. Los dos van a desarrollar las ponencias. Al final habrá, como siempre, turno de preguntas en las que cualquiera de los asistentes nos puede trasladar las inquietudes y comentar que un par de temas antes de dar paso, simplemente citar que la grabación estará disponible para los asistentes, así como las presentaciones que se utilicen. Y recordar a todos que el 1 de febrero del 2024 pues tenemos la conferencia Riesgo País de COFAS online. Tenéis en eventos en COFAS España la posibilidad de apuntaros y animar a todos los asistentes porque sabéis que es de una alta calidad y de gran interés para todos. Así que sin más, doy paso a Marcos Carias. Muchas gracias, Miquel. Entonces, creo que es importante posicionar estos dos temas, el turismo y la contracción demográfica, con respecto a cómo vienen a incidir en la economía, cómo vienen a incidir en el crecimiento y por qué este tema del crecimiento de la región del sur de Europa se ha vuelto tan importante. Primero, tenemos que ver qué ha sido esta economía del sur de Europa en el periodo post-pandemia y cómo ha cambiado con respecto a el periodo que veníamos viendo antes. Porque, como vemos en este gráfico que tenemos aquí sobre la izquierda, cuando examinamos las contribuciones al crecimiento de la Unión Europea, de Italia, España, Portugal y Grecia, nos damos cuenta que en el periodo después de la pandemia, pues son realmente países que han venido siendo motores de crecimiento económico en Europa, cosa que contrasta bastante con respecto a lo que venía viviendo esta región durante los años anteriores, que fueron años de crisis, que fueron años que la región más bien era un peso para el crecimiento de Europa más que un motor. Entonces, estadísticas que marcan es que en estos 3 años después de la pandemia, pues Europa del Sur ha sido ya sea un cuarto o la mitad del crecimiento de la región de la Unión Europea, de la región total de la Unión Europea. Entonces, nos damos cuenta que por el hecho de jugar este rol tan central, pues es clave que el crecimiento de estos países siga siendo robusto, que sabemos que estamos viviendo toda una cantidad de choques a la economía mundial, choques geopolíticos, dificultades que hay que considerar y que van a hacer que el trabajo sea más complicado, pero que también hay cosas positivas como los fondos europeos que están fortaleciendo la transformación estructural de la región. Entonces, la gran pregunta que nos viene a caer encima es esta performance de crecimiento seguirá o no seguirá. Y claro, no podemos exhaustar todos los temas
en este corto webinar que van a ser necesarios para responder a esa pregunta, pero sí hemos identificado dos. Uno es esta pregunta de la estructura sectorial de la economía y específicamente el rol que juega el turismo y el rol que va a seguir jugando el turismo en el crecimiento y en la productividad de esos países. Y también abordar otro tema que está siendo cada día más fundamental para la capacidad de esos países para seguir creciendo, para seguir alimentando la mano de obra, y eso es el declive demográfico, el envejecimiento de la población y la contracción de la población activa. Entonces, te voy a dar la mano a ti, Lorin, para que nos hables un poco de las tendencias en el sector turístico, y después yo voy a retomar después al final del seminario con el tema demográfico. ¿Puedes verme? ¿No? Te escuchamos, sí, te escuchamos, Sí, pero sí, no te vemos, ahí estás. Ahora te vemos, sí. Ya, Okay, perfecto. ahora te vemos. Buenos días a todos. Pues vamos a ver ahora cómo los países del sur lograron salir un poco victoriosos el año pasado. Como ya sabemos, el sector turístico se ha visto muy afectado por la pandemia debido a las restricciones de viaje, pero ahora el número de turistas está volviendo más o menos a los niveles anteriores a la pandemia en toda Europa. Y así como muestra el gráfico de la izquierda, esta afluencia de turistas. Marcos, no es la buena diapositiva, es el anterior. Marcos, gracias, perdón. Y así como muestra el gráfico de la izquierda, esta afluencia de turistas, junto con el aumento de los precios, ha provocado un aumento significativo en los negocios de actividades turísticas en 2023 en la Unión Europea, en comparación con 2019. Y esta recuperación del turismo es aún más positiva en el sur de Europa, donde las cifras están alcanzando niveles récords. Por ejemplo, el número total de llegadas turistas volvió más o menos a los niveles pre-COVID en Europa en la primera mitad del año pasado, mientras que las llegadas fueron aún más dinámicas en España, por ejemplo, con 6% más que en 2019. Y entre las buenas cifras para la industria turística hay que destacar el regreso de los turistas internacionales. Y como vemos en el gráfico de la derecha, la proporción de turistas extranjeros en Europa del sur cayó en el primer semestre de 2021 por culpa del COVID, pero ya ha recuperado un nivel equivalente al de antes de la crisis. Y aunque no lo vemos aquí en las diapositivas, estas cifras de viajeros internacionales se mantienen ligeramente por debajo de los niveles prepandémicos a nivel de la Unión Europea. Y entre esta clientela extranjera se observa especialmente la llegada de muchos estadounidenses que aprovecharán los tipos de cambio favorables en 2022 para planificar sus viajes a Europa el año pasado. Y pues la buena noticia de esta tendencia positiva es que muestra que los hogares siguen dispuestos a gastar en viajes por el momento, a pesar de la inflación y el aumento de los costes de viaje. Por lo tanto, a pesar de la desaceleración económica mundial, se espera que la recuperación del turismo juegue un papel central en la actividad económica de los países del sur de Europa.
puedes cambiar gracias. Y vamos a ver ahora por qué el turismo es particularmente importante para estos países y cómo este verano récord beneficia todavía más a Europa del Sur. Pues como acabamos de ver, en primer lugar, gracias a los mejores resultados, pero sobre todo al peso significativo del sector en su economía en comparación con el resto del continente. Y cabe señalar que en el caso de los países del sur de Europa, el sector representa más del 10% de su PIB. Y si consideramos la participación del valor añadido bruto directo del turismo en el valor añadido bruto total de la economía, en el gráfico de la izquierda, los países del sur de Europa también se encuentran entre los que tienen la contribución más alta. Y el turismo también contribuye de manera importante a la creación de empleo, dado que es un sector intensivo en mano de obra. Y una vez más, como muestra el gráfico de la derecha, la proporción de empleados que trabajan en actividades relacionadas con el turismo está muy por encima del promedio europeo en los países del sur de Europa. Pues el sector turístico es, por lo tanto, un importante motor de las economías del sur de Europa a través de numerosos canales y especialmente durante este periodo de desaceleración económica en el que ahora son contribuyentes clave al crecimiento económico de la Unión Europea, como vimos en la introducción de Marcos. Pero ante todo, cabe preguntarse si este crecimiento impulsado por el turismo es una estrategia sostenible a largo plazo para Europa del Sur. Y como vamos a ver ahora, surgen dudas sobre la viabilidad del modelo estructural de las economías del sur con respecto a su importante dependencia de este sector, porque con el crecimiento de riesgos múltiples a nivel mundial se puede esperar que el sector turístico enfrente obstáculos. Y la crisis del COVID fue un buen ejemplo de la mayor vulnerabilidad de estos países a los choques económicos. También podemos esperar ahora que el margen de crecimiento del turismo sea cada vez más limitado a medida que las tendencias del mercado se normalizan, pero también debido al sombrío contexto económico y climático, pues observamos en los últimos años y infortunadamente incluso meses que el mundo se enfrenta a un aumento de los riesgos múltiples, como los riesgos macroeconómicos, financieros, sociales y políticos, y que pueden tener un gran impacto en la oferta como en la demanda. Por ejemplo, en el mundo inflacionario que conocemos hoy, podría ser más difícil para Europa del Sur de mantener su competitividad de costos frente a los destinos emergentes. Y además, también observamos una creciente preocupación por las condiciones climáticas extremas en la elección de un destino de vacaciones, mientras que el sur de Europa se enfrenta a temperaturas récord y también incendios el verano pasado, como fue el caso en Grecia. Y al mismo tiempo, las actividades relacionadas con el turismo se caracterizan por una fuerza laboral más débil, con niveles educativos más bajos y empleos más precarios. Y como podemos ver en los diagramas, en la parte superior izquierda, los empleos en actividades relacionadas con el turismo generalmente requieren menos educación, lo que resulta en una mayor proporción de empleados con niveles educativos más bajos que en otros sectores.
Y tenemos, por ejemplo, en azul oscuro, solo el 18% de los empleados del sector turístico que tiene educación terciaria frente al 37% de los demás sectores. Y dado que el turismo juega un papel sustancial en las economías del sur de Europa, esta observación es válida para toda su fuerza laboral, como se puede ver en los diagramas de la parte inferior, ya que muestran que una población menos educada que la del resto de Europa, con en verde un 12% más de personas que tienen no más que educación secundaria inferior. Y además, las actividades relacionadas con el turismo también están sujetas a una demanda estacional, por lo que emplean a más personas con contratos a tiempo parcial y también a una mayor proporción de contratos a término fijo que en el resto de la economía, como se puede ver en el gráfico de la derecha. Y así, una economía especializada en la industria del turismo enfrenta más problemas de empleo precario. Y por lo tanto, como se muestra en el gráfico de la izquierda, el sur de Europa tiene una distorsión notable en términos de productividad en comparación con el resto de Europa. Y observamos, por ejemplo, que Portugal y Grecia tienen niveles históricamente bajos, mientras que en el caso de Italia y España vemos un deterioro gradual hasta caer por debajo del promedio europeo ahora. Y en el gráfico de la derecha, que compara el sur de Europa con el norte y el oeste de Europa, se observa una notable correlación entre la productividad laboral de un país y la importancia del turismo en el empleo total. Porque a diferencia de las economías occidentales y del norte, que están más orientadas hacia actividades altamente cualificadas y de alto valor añadido, la especialización en turismo de los países del sur de Europa conduce a una estructuración persistente de su economía en torno a actividades de bajo valor añadido y para productividad. Y pues, por lo tanto, es necesario de considerar el costo de oportunidad de la dependencia del turismo, es decir, que los trabajadores y los fondos que se destinan a este sector no se destinan a otros sectores personalmente más productivos. Y ya está. Y ahora dejo la palabra a Marcos, quien demostrará que este problema de baja productividad se vuelve aún más preocupante cuando se tiene en cuenta el descenso de la población. Gracias, Loen. En efecto, este problema del envejecimiento de la población sabemos que no es nuevo, sabemos que no es exclusivo al sur de Europa, de hecho es una tendencia que oímos discutir cuando hablamos de China, cuando hablamos de Japón, cuando hablamos incluso ahora también de algunos países emergentes, en Latinoamérica, por ejemplo, está empezando a darse la tendencia. Pero sí es un problema que es particularmente un tema en el sur de Europa, porque son países también que tienen una carga de deuda importante. Y bueno, es importante hacer un pequeño recuento de por qué es un problema macroeconómico y macrofinanciero. Porque esencialmente, pues,
personas que entran en una cierta edad, que ya están tomando el retiro, se vuelven personas que juegan el rol de consumidor en la economía, pero que ya no están jugando ese rol productor, no están contribuyendo a la producción de riqueza doméstica solo a su consumo. En ese sentido son dependientes, y en ese sentido el hecho de que la cantidad de gente que está entrando en esta edad avanzada sea cada vez superior y cada vez mucho más importante que la cantidad de gente que está entrando en el mercado laboral en una edad productiva, pues crea un peso macroeconómico para el país. Sobre todo que sabemos que estamos en un periodo en el cual la falta de mano de obra es un problema cada vez más y más importante, ¿verdad? Y si vemos lo que son las proyecciones de población en edad de trabajar de las Naciones Unidas, pues a horizonte 2040, tanto Italia como España están enfrentándose a una contracción de más o menos 15%. Y una vez que un país entra en esta dinámica de contracción de mano de obra por envejecimiento, pues se vuelve un poco un círculo vicioso del cual se necesita que haya políticas públicas y tendencias muy fuertes para contrarrestarla, porque una vez que entramos en contracción de mano de obra, pues eso facilita que haya más inflación, y su contraparte, pues que sean más bajos los salarios reales y el PIB real. Eso le dificulta la vida a las empresas también, baja la inversión, obviamente el Estado también tiene que compensar más, y todo esto a la larga crea un contexto pues que hace que no sea, que los hogares, que las personas pues no se sientan con la confianza en el futuro suficiente para tener las familias abundantes en términos de la cantidad de hijos, o incluso tener un hijo o tener hijos en lo absoluto, y esto perpetúa el ciclo. Entonces, brevemente, creo que solo vamos a reseñar un poco cuáles son las vías de escape, ¿verdad? Cuáles son porque no hay tampoco 20.000, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que ya se han implementado en el pasado como paliativos a este problema de la demografía, y que pueden ser soluciones en el futuro también? Entonces, una característica muy interesante de la historia reciente en España ha sido la integración bastante rápida y bastante masiva, cuando vemos los datos, de las mujeres al mercado laboral. Entonces, una cosa que siempre se observa a la escala de Europa, y más generalmente a la escala del mundo, es que entre más tiende a ser un país desarrollado, menos tiende a haber un diferencial entre qué tan integrados están los hombres y las mujeres al mercado laboral. Entonces, esta ha sido una característica de esta convergencia de España hacia las economías del norte de Europa, ¿verdad? Pues básicamente durante toda esta época, en principios del siglo, cuando la economía española estaba muy dinámica, que ahora sabemos que era una burbuja de construcción inmobiliaria, pero bueno, no es todos los días que decimos algo positivo de toda esa época, pero se tiene que, por lo menos a mí me hizo pensar que por lo menos algo bueno habrá salido de esta época, que es que como el país estaba trabajando tanto y estaba produciendo tanto, pues ha servido como laboratorio para que la mujer se pueda integrar al mercado laboral. Y vemos que eso aunque después la crisis estuvo muy dura, eso se quedó ahí, porque a partir de 2010, 2011, 2012, la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral, y aquí obviamente estamos hablando tanto de mujeres que están empleadas
como mujeres están buscando trabajo. Si uno no participa, para no participar en el mercado laboral, uno tiene que estar ni siquiera no buscando trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de las personas que quieren trabajar y que trabajan o que trabajan. Entonces, integración masiva de las mujeres al mercado laboral durante estas 2 primeras décadas, y eso ha permitido al país contrarrestar bastante, fue un pilar para contrarrestar bastante el peso del declive demográfico durante estos años. La mala noticia parece ser que queda duda sobre qué tan más lejos se pueda ir en este proceso. Como observamos, ya básicamente España ha logrado una convergencia a la misma tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral que se encuentra en Francia. Y bueno, es posible llegar a, digamos, una tasa como las que se ve en Alemania. Sabemos que en Alemania tanto las leyes laborales como las actitudes culturales hacia el trabajo son otras. Así que creo que ya estamos más allá de algo que viene de un diferencial entre los hombres y las mujeres y más como una cultura de trabajo propia al país. Pero es de notar que lo que se espera es que, por ejemplo, un país como Italia, en el cual la tasa de participación es muy baja, se pueda converger de esta manera. También muchos estudios que trabajan ese tema hacen el vínculo con el tema de la migración. ¿Por qué? Porque tanto en Francia como en España, sobre todo en todo lo que son los medios urbanos, esta integración de las mujeres en el mercado laboral ha pasado ciertamente por medidas como la flexibilización del trabajo, pero también por el hecho de que hay una cierta mano de obra que permite que se pueda tener hijos y considerar como una vida laboral. Y eso puede ser de manera formal, en guarderías, pero también de manera informal, con niñeras con las cuales se transacta en el mercado informal, ¿verdad? El otro tema que obviamente se discute mucho como solución, como paliativo al declive demográfico, es la inmigración. Y en este tema también, si comparamos a un país como Italia, España ha logrado, sobre todo en esta época entre el final de la crisis y el principio de la pandemia, compensar sus malas tendencias domésticas con inmigración. Aquí, en los gráficos de la derecha, vemos esas tendencias en el crecimiento de la mano de obra y las decomponemos por los trabajadores extranjeros y los trabajadores nacionales. Lo que vemos es que a partir de más o menos 2015, España logra compensar sus tendencias un poco débiles del crecimiento de mano de obra nacional con la inmigración, cosa que Italia no ha estado logrando hacer. Okay. Entonces, constatamos que España es un país relativamente atractivo hacia la inmigración, que también beneficia del hecho de tener, que a diferencia de Italia, beneficia del hecho de tener una lengua que es bastante hablada en el mundo y que le da ciertas facilidades con respecto a ciertas regiones como ser América Latina, pero incluso el norte de África. En Marruecos es relativamente común hablar español. Entonces este puede ser una palanca que España incluso puede usar un poco más. Y hay que tomar en cuenta que a medida que la población envejece, habrá más demanda de profesionales de cuidado para personas de edad. Entonces todo tipo de profesiones en los cuales el extranjero puede tener
una contribución, si está bien integrado y si tiene las cualificaciones adecuadas. Un último tema que me pareció pertinente mencionar es cómo puede o no más a largo plazo cambiar el cálculo, el rol de la inteligencia artificial. Porque si hoy el declive demográfico es un problema, es porque pues la tecnología no crea suficientes progresos de productividad para contrarrestar lo que estamos perdiendo en términos de contracción de la mano de obra. Y lo mismo para si uno quiere fortalecer el capital, por ejemplo, con los fondos europeos, pues todo eso ayuda bastante, pero lo que estamos viendo en la ejecución de los fondos europeos es que hay proyectos cuyos frutos son difíciles de recolectar porque pues no se tiene la mano de obra necesaria para ejecutarlos hasta el fin o para volverlos operacionales. Entonces, pues todo esto hace que el factor humano sea el que esté ahí actuando como una limitante al crecimiento, a pesar de que estén esos otros elementos. Pero si llega a cambiar drásticamente este asunto de la productividad, si la inteligencia artificial generativa llega a rendir los frutos, a producir los cambios que muchos de los que son optimistas con respecto a esa tecnología pues están bastante seguros de ellos, entonces ahí cambia bastante la ecuación. Por un lado, porque se generan un alza de la productividad que puede ser más que suficiente para compensar el efecto negativo de la contracción demográfica, y porque si en la medida que esta tecnología es una tecnología que básicamente reemplaza capital, que reemplaza mano de obra con capital, pues cuando se piensa en todo este problema del que se sospecha con la inteligencia artificial, sobre el desempleo eventual que puede generar una eventual obsolescencia de una cierta parte de la mano de obra, pues ese problema va a ser más grande para países que tengan un fuerte excedente de población activa de mano de obra, que países en la cual la mano de obra se esté contractando. Entonces ahí es importante a largo plazo tener en cuenta que esto puede ser un factor que cambie muchas cosas. Claro está, todos sabemos que esto de la inteligencia artificial, aún si es muy influencial, a haber muchos trabajos que no va a afectar, sobre todo a medida que esos trabajos sean más y más manuales y de contacto, y por eso pienso nuevamente en este tema de los trabajos de las profesiones de cuidado hacia los ancianos y hacia otras personas. Lorin, ¿quieres decir algo para concluir? ¿Nos escuchamos? Sí. Entonces, como vimos, el turismo es claramente un importante motor económico y de crecimiento en el sur de Europa a través de muchos canales. Pero, como hemos visto, este modelo de crecimiento impulsado por el turismo también podría estar limitado a medio plazo por el retorno de tendencias de mercado normalizadas, también debido al actual mundo sanitario, condiciones climáticas y otros riesgos que podrían surgir y afectar tanto a los países anfitriones y como a los extranjeros. Por otro lado, una alta dependencia de las actividades turísticas lleva a algunos desafíos estructurales con la predominancia de actividades de paraproductividad en la economía, lo que impide el desarrollo de otras actividades altamente cualificadas y de alto valor añadido. Y
Por lo tanto, las economías del sur pueden seguir beneficiándose de los ingresos de su sector turístico, pero al mismo tiempo deben hacer frente a los retos estructurales relacionados y adaptando y diversificando su economía para mantenerse competitivas a largo plazo y también para diversificar la exposición de su economía a los riesgos. Sí, ese tema de la diversificación y la productividad es clave, pues sabiendo que tampoco, bueno, el tema de la mano de obra, vas a tener menos mano de obra, entonces tienes que sacarle todo el producto que puedas y ese tema de la contratación de mano de obra, creo yo, no va a ser fácil de solucionar. Lo del trabajo de las mujeres ya está llegando a su límite en España como recurso. El tema migratorio depende bastante también de la opinión del electorado y cómo resolverlo. Tampoco es completamente sin controversia en el debate público y pues lo del impuesto artificial, ¿por qué no? Pero sí es una cosa que va a tomar tiempo y su propia implementación toma una gran cantidad de mano de obra cualificada. Así que creo que lo de la productividad y lo de la reorganización sectorial de la economía es clave y va a ser clave para los próximos años. Muy bien, pues muchas gracias. Como habéis visto, bueno, una buena representación de los economistas de COFAS, Laurín, Marcos, una muy clara presentación y una de las cosas que abrimos el debate ahora para 5 o 10 minutos de preguntas para los asistentes. Queríamos adelantar dos. En primer lugar, Marcos, cuando hablamos al final de la tasa de natalidad, es curioso que globalmente los países con tasa de natalidad más baja del mundo, dos que aparecen en los cuales tú eres experto, eres Italia y España, es decir, casi todos son europeos, está también Japón o Corea, pero están España e Italia. Por tus estudios, ¿a qué se debe o cuál es la principal razón en que en esos dos países, Italia y España, la tasa de natalidad esté entre los 10 países con tasa más baja del mundo? Creo que estos países tienen la particularidad de haber, bueno, no sé si es completamente simétrico para ambos. Si tomas el caso de Italia, creo que un factor clave para ellos que les es muy único es las diferencias regionales. Realmente la diferencia regional entre el norte de Italia y el sur de Italia es muy, muy marcada y se mira en toda una serie de indicadores y entre ellos pues lo miras bastante en el tipo de soporte que da el Estado para que la gente pueda tener hijos y trabajar e integrarse de una manera que les pueda seguir prosperando la vida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si vos miras la cantidad de guarderías para niños dadas por el Estado es hay muy pocas. Hay muy pocas en el sur de Italia, en los centros urbanos hay muchas más. Hasta hace poco también las flexibilidades que daba el mercado laboral para las madres eran muy limitadas. Está cambiando un poco con el gobierno actual, pero vienen de un lugar muy limitado. Más generalmente estos dos países tienen también la particularidad de estar en ese proceso de convergencia. A lo mejor aquí estoy pensando un poco más en España, de convergencia hacia modelos económicos y modelos sociales de Europa del Norte, de sus vecinos más al norte, pero al mismo tiempo con economías que están llegando más rápido a esa frontera en la cual se vuelve difícil
seguir creciendo rápido. España fue particular porque tuvo momentos que creció muy rápido y después se contrajo de manera muy fuerte y después entró en un área un poquito más de crecimiento bajo, pero también, como lo discutíamos, con mucha volatilidad en el mercado laboral, con mucha precariedad en el mercado laboral y por lo tanto condiciones en las cuales les es complicado a una familia o potenciales padres proyectarse, ¿verdad?, con seguridad hacia el futuro. Si tienes esa combinación de transición cultural, de mercado laboral precario y de modelo de crecimiento que ves que está llegando un poquito a sus límites, entonces es una reacción más o menos racional de la parte de la población de ser mucho más prudente con su procreación, ¿verdad? Muchas gracias, Marcos. Laurín, sobre tu presentación, una pregunta que es doble. La primera es señalar sobre para España, Italia, Portugal y Grecia no son competidores países como Chipre, Croacia o Malta, que estando en Europa hoy en día son bastante atractivos, ¿no?, desde el punto de vista de destino. ¿Cuál es tu visión sobre que el turismo se pueda ir, por ejemplo, a estos otros países, otros del norte de Europa? Y luego simplemente señalar que has indicado en tu presentación que un dólar fuerte en el 22-23 fue bueno para la visita de norteamericanos a Europa, pero ahora mismo en el último año el dólar está relativamente estancado respecto al euro, ¿no? ¿Crees que Europa sigue siendo atractiva para el turismo norteamericano? Si nos pudieses comentar estos dos temas. Gracias. Pues en realidad con Chipre, Croacia o Malta existe más bien un efecto de turístico en la región, puesto que sus costas de mercado tienden a incrementar o a disminuir de manera conjunta con Italia, España, Portugal y Grecia. Es decir, hay una baja intensidad de la competencia entre estos países y además en términos de capacidad de recepción es difícil para Malta y Chipre, por ejemplo, de realmente competir debido al tamaño de estos países que también ofrecen experiencias turísticas probablemente un poco más diversificadas que los países más grandes de la región. Y al final, los principales competidores del sur de Europa están más al otro lado del Mediterráneo, con destinos como Marruecos, Túnez, Turquía con niveles de precios muy competitivos que son países que atraen específicamente a muchos turistas alemanes y británicos que son dos nacionalidades importantes del turismo internacional en el sur de Europa. Y también mencionamos, por ejemplo, en nuestra publicación el caso de la Turquía, que ha ganado cierta cuota de mercado el año pasado entre la principal clientela española, los británicos, gracias a la depreciación de la libra esterlina y frente al euro, combinada con la continuada devaluación de la lira turca. Gracias. Comentábamos también si puede seguir Europa siendo un país, un continente atractivo para Norteamérica, ¿no?, ya que el dólar está más contenido que hace un año. ¿Perdón? Si Europa como destino turístico es atractivo para los estadounidenses, ya que el dólar está más bajo que hace un año. Sí, exactamente. Fue el caso el año pasado, donde los estadounidenses aprovecharon de
los tipos de cambio favorables en 2022 también. Uh-huh. Muy bien, gracias. Marcos, en tu presentación un tema muy destacable es cómo la inteligencia artificial puede mejorar, ¿no?, la productividad en el turismo. ¿Alguna sugerencia para nuestros...? Porque una de las cosas que ha salido en la presentación, y es cierto, es que el turismo suele ser, como hemos visto, un sector en el que hay poco valor añadido, ¿no? ¿En qué áreas crees, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede mejorarla? Bueno, todos, a ver, poco valor añadido en lo agregado, ¿verdad? Y digamos, cuando vemos lo que hace el trabajador representativo y todo, pero siempre hay funciones ya más de organización, de logística. A ver, como ejemplos concretos me viene a la... Creo que en Asia se acostumbran, no sé si es exactamente inteligencia artificial, pero sí es automatización, hoteles en los cuales no hay recepcionista. Todo se maneja por una interacción con una máquina con la que uno le da sus datos, que la máquina te provee tu tarjetita y con eso sales y entras del hotel. Entonces se puede imaginar una forma más avanzada que en este momento pues, es una oferta muy low cost y low quality, donde el servicio que se da es muy básico. Se puede imaginar la misma versión con un asistente que pueda solucionar problemas más avanzados para el cliente, ¿verdad? Pero más allá de eso, y a lo mejor esto es más como, obviamente, un caso de grandes grupos hoteleros y menos de pymes del sector. Pero obviamente todos esos grandes grupos hoteleros son ya en su dirección empresas con toda una cantidad de procesos y toda una cantidad de administradores, y aquí obviamente también la IA tiene un rol, puede jugar un rol importante, ¿verdad? Es todo el debate con respecto a los use cases, ¿verdad? A los use cases que la verdad eso es una cosa que se va descubriendo, paulatinamente, y yo el consejo que daría es que hay que experimentar en la medida en la que se pueda. Hay que experimentar, porque sí son tecnologías que yo creo que todos los aquí presentes que ya se han puesto a jugar con ChatGPT saben que a veces puede sorprenderlo a uno positivamente o negativamente, pero experimentar con esas tecnologías puede mostrar vías interesantes. Muchas gracias, Marcos. Pues no sé, Laurín, si para terminar quieres comentar algo. Marcos, por tu parte, ¿alguna última palabra por concluir el seminario? ¿Loren? Pues podemos decir que la capacidad de la industria turística española o de Europa del Sur en general no está muy cuestionada. Los pilares sobre los que se ha construido continúan siendo muy sólidos, y no hay que obviar que España continúa siendo uno de los destinos turísticos más competitivos del mundo. Pero en esto insistir en el crecimiento basado en el turismo de mayor calidad es una de las claves que puede pasar una salud del sector a largo plazo, y también pensar en la diversificación de la economía, que es muy importante para la economía de estos países. Sí, yo lo diría brevemente. O sea, el turismo es algo necesario, pero a lo mejor ya no va a ser suficiente. Y hay que ver qué más se puede hacer
pero ciertamente es a cierto punto una suerte para esos países, su litoral, su arquitectura, y eso pues es una cosa que se puede rentabilizar. El peligro es solamente como que depender exclusivamente de esas soluciones fáciles y no ir a buscar más. Pero efectivamente que el turismo juega un rol positivo y ahora solamente es de pensar qué más se puede hacer. Pues. Muy bien, pues muchas gracias, Laurín. Marcos, por esta interesantísima presentación. Muchas gracias a los asistentes. Como indicado al principio, tendréis acceso a la grabación de este seminario y a las presentaciones, y no olvidéis que el 1 de febrero del 2024 pues COFACE realiza la conferencia Riesgo País anual de gran interés para todos los exportadores y entidades financieras que nos estéis viendo. Así que muchas gracias y nos vemos en breve en otro seminario. Hasta luego. Hasta luego.